La sangrienta, despiadada, inmensamente sucia y verdaderamente apocalíptica guerra política y personal, que se había desatado de manera frontal e incontrolable por el ansiado y corrupto control de la alcaldía del distrito metropolitano, alcanzaría de manera inminente e inevitable proporciones verdaderamente dantescas y monumentalmente destructivas. El soberbio, inmensamente vengativo y sumamente arrogante empresario millonario Thomas Jefferson, impulsado ciegamente por un gigantesco complejo de superioridad, un frágil ego severamente fracturado por el tajante rechazo amoroso de la bella Emilia y una sed de venganza verdaderamente insaciable y asfixiante, no dudaría ni un solo y miserable segundo de su existencia en desplegar, utilizar y exprimir hasta la última y más sucia gota de su inagotable y multimillonaria fortuna económica. Su único, oscuro y maquiavélico objetivo principal era investigar, rastrear, desenterrar y exponer de manera pública, brutal y fulminante hasta el último y mejor escondido secreto del oscuro pasado político de su máximo y odiado rival electoral. El cínico, hipócrita, calculador y falso candidato Reinaldo Pérez López, financiando en las densas y clandestinas sombras a un letal e implacable ejército privado de los más costosos y despiadados investigadores privados, experimentados auditores forenses y astutos abogados corruptos de todo el país, Tomás comenzaría a tejer pacientemente una gigantesca y asfixiante telaraña de pruebas irrefutables, oscuros documentos bancarios, licitaciones amañadas y asquerosos desfalcos inmobiliarios que Reinaldo había orquestado con total e incomprensible impunidad durante su criticado periodo anterior como regidor municipal. La promesa y amenaza directa de Tomás de auditar exhaustivamente hasta el último y más oscuro rincón de la municipalidad no era una simple y vacía bravata política de campaña para atraer los ingenuos votos populares, era una verdadera, inquebrantable y letal sentencia de muerte política, penal y social, una imparable avalancha de justicia destructiva que amenazaba noche tras noche con arrasar, sepultar y reducir a inútiles cenizas humeantes el intocable y falso imperio de arena que Reinaldo había construido a base de sucias e imperdonables mentiras. A medida que esta inmensa, asfixiante, aterradora y verdaderamente implacable presión mediática, cacería política y auditoría financiera comenzaba a cerrar su frío, duro e ineludible cerco de hierro oxidado alrededor del frágil cuello del ambicioso candidato metropolitano, el pánico absoluto, la paranoia constante, el terror visceral y la más negra y oscura desesperación humana comenzaron a apoderarse, devorar y consumir por completo, y sin ningún tipo de piedad o tregua la supuestamente brillante, fría y calculadora mente de Reinaldo. La intocable, perfecta, inmaculada e inquebrantable fachada pública de hijo ejemplar, líder político incorruptible y viudo abnegado, la cual había sido construida meticulosa y artificialmente a base de puras y elaboradas mentiras mediáticas para manipular los sentimientos de los crédulos votantes de la ciudad, comenzaba a resquebrajarse, desmoronarse, agrietarse y caer irremediablemente a pedazos de manera inminente, desastrosa y sumamente vergonzosa ante los atónitos ojos de toda la sociedad. Su fría, inmensamente maquiavélica y siempre segura asesora y amante clandestina Viviana, quien siempre había mantenido un control mental, táctico y estratégico verdaderamente férreo, absoluto y dictatorial sobre todos y cada uno de los oscuros pasos y decisiones de la sucia campaña electoral, comenzó a sentir con un profundo y lacerante terror visceral cómo la codiciada victoria en las urnas, el gran poder anhelado y la impunidad carcelaria asegurada se le escurrían rápida y dolorosamente entre los dedos de las manos. El espeso aire dentro de la lujosa y amplia oficina central de campaña se volvió inmensamente pesado, denso, tóxico, irrespirable y cargado de un miedo paralizante a terminar todos sus ambiciosos días en la fría y miserable celda de una prisión de máxima seguridad del país. Sintiendo de cerca el inmenso y asfixiante aliento vengativo del poderoso empresario Thomas Jefferson directamente sobre sus propios cuellos y viendo con pánico absoluto cómo las vitales encuestas de popularidad comenzaban a desplomarse hacia el abismo del fracaso, Reinaldo cometerá el más grande, estúpido, catastrófico, monumental y absolutamente irreversible error táctico de toda su miserable vida: confiar ciegamente, bajar la guardia y mostrar su total vulnerabilidad frente a la peor, más venenosa, peligrosa y escurridiza serpiente traicionera que habitaba silenciosamente bajo su propio techo familiar. El anciano, avaro, inmensamente cínico e inescrupuloso patriarca Aldo, quien continuaba desarrollando,
perfeccionando e interpretando de manera magistral, asquerosa, descarada y teatral su falso, indignante y ridículo papel de un pobre, débil y frágil anciano al borde de una agónica muerte por un inventado infarto cardíaco para lograr vivir cómodamente a expensas del esfuerzo de los demás, se convertiría súbita, irónica e inesperadamente en el verdugo definitivo, el juez más implacable y el sepulturero más letal, cruel y despiadado de las inmensas ambiciones de su propio hijo, Aldo, quien en realidad poseía intacto el agudo, oscuro, salvaje e infalible instinto de supervivencia, extorsión y depredación de un viejo y curtido criminal de los más bajos, fétidos y peligrosos fondos callejeros de la capital, había logrado percibir con una inmensa y aterradora claridad la profunda vulnerabilidad, la evidente debilidad mental, el terror asfixiante y la inminente, estrepitosa y humillante caída pública que atormentaban y enfermaban a Reinaldo por las noches. Aprovechando con un inmenso, maquiavélico y sádico placer el caos mental, el inmenso desorden de la casa y la desesperación absoluta de la recta final de la campaña electoral, el viejo y astuto manipulador comenzó a merodear, espiar, rastrear e infiltrarse de manera totalmente sigilosa, invisible y fantasmal en los cajones, los documentos más privados, las computadoras encriptadas y los más íntimos, sucios y resguardados secretos bancarios de su primogénito. La monstruosa, asquerosa y verdaderamente colosal verdad oculta, que Aldo logró descubrir y atesorar con infinita maldad entre sus sucias y codiciosas manos, superó de lejos y con enormes creces absolutamente cualquier enferma y loca expectativa de extorsión monetaria que su perversamente delincuencial hubiera podido imaginar o planear jamás en sus días de pobreza. No solamente halló las incriminatorias pruebas financieras, los balances contables falsificados, los asquerosos sobornos pagados a funcionarios y los descarados robos al Estado que Thomas Jefferson buscaba con tanta furia para enviarlo directamente a la cárcel, sino que, de una manera muchísimo peor, más letal, sangrienta y verdaderamente apocalíptica, logró encontrar y apoderarse de la gran copia de seguridad y la irrefutable, nítida y destructiva grabación digital en video del apasionado, morboso e imperdonable beso clandestino que Reinaldo y Viviana habían protagonizado exactamente en las oscuras sombras de la misteriosa, trágica, sangrienta y jamás aclarada muerte de la pura esposa Leslie, armado hasta los mismísimos, crueles y podridos dientes con este inmenso, letal y destructivo arsenal de sucias verdades, asquerosa corrupción penal y pruebas de un atroz homicidio encubierto. El miserable Aldo abandonó para siempre, de manera cínica y descarada, su patética actuación de enfermo terminal. En la inmensamente fría, silenciosa y aterradora oscuridad nocturna de la solitaria biblioteca de la mansión, el perverso patriarca acorraló y sometió a su propio hijo de la manera más cruda, sádica, despiadada y verdaderamente inhumana posible, mostrándole sin piedad el letal material reproduciéndose en la brillante pantalla y exhibiendo con una macabra sonrisa triunfal de superioridad los documentos de los millonarios desfalcos. Aldo le exigió a Reinaldo de manera tajante, fría e innegociable la entrega mensual y total de una impagable cantidad de dólares en completo efectivo a cambio de su cómplice silencio familiar. Reinaldo, temblando, petrificado y destruido por el absoluto pánico, comprendió con un inmenso y ahogado horror que se encontraba atrapado y asfixiado sin ninguna salida entre las afiladas garras de dos monstruos insaciables, la inminente aniquilación política a manos de Thomas Jefferson en el exterior y la extorsión infinita y tóxica de su propio padre en el interior de su hogar. Esta gigante y doble presión asfixiante marcará inexorablemente su más trágica, violenta y penal caída total, su absoluta ruina financiera, el final humillante y apocalíptico de su carrera política, y su inevitable e inminente traslado definitivo hacia las frías rejas de la más sombría cárcel.